Hoy vamos a hablar por qué duele el cuello. Y para entender por qué duele vamos a hablar de los factores que generan dolor de cuello. Estos factores los podemos dividir en músculos esqueléticos, factores emocionales, factores sistémicos, y yo le voy a agregar un factor más que se consideraría músculo esquelético, pero lo vamos a hablar por separado, que es la respiración. De los factores musculoesqueléticos, que entran acá todo lo que conlleva músculo y articulación. Y acá podemos empezar hablando de que la movilidad torácica va a afectar directamente a cómo esté el cuello por el hecho de que es la continuidad en la columna. Una parte que se mueve poco va a estar compensada por una parte que se mueve de más. La movilidad torácica, la columna torácica, cuando se mueve menos de lo que debería, la columna cervical compensa moviéndose de más. ¿Y qué sucede? La columna cervical es la parte de la columna que más se mueve y entonces si le sumamos que está compensando, va a generar exceso de tensión en los músculos y por eso sentimos dolor. La movilidad torácica también va a estar influenciada y va a influir en la movilidad lumbar. Es decir, que tanto si hay poca movilidad lumbar, va a afectar la movilidad torácica y ahí vamos a afectar al cuello, o a la inversa, también al haber poca movilidad torácica va a estar afectada la movilidad lumbar. Pero ¿qué sucede? Como va por sentido de gravedad, en general, siempre va a estar primero afectada la movilidad lumbar, luego la movilidad torácica y terminamos afectando el cuello. ¿Y cómo va a estar influenciada la movilidad lumbar? También por la movilidad de pelvis. Por esto es que cuando uno quiere mejorar las molestias del cuello, no nos podemos quedar solo con el cuello. Tenemos que trabajar desde la base, es decir, desde la pelvis. Otros factores van a estar influenciando en el dolor de cuello en relación a los músculos esqueléticos, la movilidad de hombros. ¿Por qué la movilidad de hombros va a influir en el cuello? Porque muchos músculos que tienen función en el cuello se insertan en la columna cervical. Por lo cual, cuando yo tengo mala movilidad de hombro, voy a compensar con esfuerzo de estos músculos que al insertarse en cuello va a hacer más esfuerzo para colaborar al movimiento del hombro. Y esta movilidad de hombro va a estar influenciada por la movilidad torácica. ¿Y qué une al hombro con la movilidad torácica? Las escápulas. En otro video vamos a hablar más específicamente de las escápulas, pero veamos cómo ya estamos relacionando movilidad torácica, hombros y acá están las escápulas. Es decir, no podemos no trabajar escápulas cuando queremos trabajar el dolor de cuello. Y un factor muy importante músculo-esquelético que influye en el dolor de cuello es la articulación temporomandibular, que esta va a estar afectada por el bruxismo. Que en un próximo video vamos a hablar solamente de bruxismo, pero empezamos a ver de manera global los factores músculo-esqueléticos que pueden generar dolor de cuello. Todos estos factores que estuvimos hablando músculo-esquelético van a estar englobados por aumento de tensión miofacial. ¿Qué es la miofasia? Lo vamos a charlar en otro video, pero la fascia es lo que nos envuelve y lo que conecta a todo el cuerpo. Entonces, cuando esto está afectado, va a haber mayor tensión facial. ¿Y esto qué genera? La cefalea tensional. Vamos a tener un video de cefalea tensional, pero quería que lleguemos, aunque de manera acotada, a la cefalea tensional, bruxismo y factores musculoesqueléticos para que dimensionen todo lo que afecta en el dolor de cuello. Ahora vamos a hablar de un siguiente factor que es la respiración. ¿Por qué le hablamos seguido a lo musculoesquelético? Porque en realidad la respiración va a estar afectada por el diafragma, que es un músculo. Entonces, lo voy a poner por separado, ya vamos a entender por qué, pero vamos a seguir luego de los músculos esqueléticos a hablar de la respiración. El músculo de la respiración es el diafragma por excelencia. Hay músculos accesorios que van a aparecer cuando es necesario. Esta respiración, cómo respiramos, va a influir y va a ser influenciada por la movilidad torácica, la movilidad costal, la movilidad de pelvis y por la salud del diafragma. Acá lo que podemos empezar a observar como, si nosotros tenemos poca movilidad torácica, va a afectar a cómo respiramos. Pero si también está afectado el cómo respiramos por factores emocionales, que ahora lo vamos a charlar, también vamos a afectar a la movilidad torácica. Entonces también cómo es importante la respiración en el trabajo musculoesquelético y en el tratamiento del dolor de cuello. Entonces, ahora vamos a hablar de los factores emocionales. ¿Qué entra dentro de los factores emocionales? Cualquier emoción que nos generen alteración de la respiración y del sistema nervioso autónomo, como puede ser ansiedad, miedo, censura, es decir, no hablar de lo que nos pasa, estrés, soledad, tristeza.
Entonces, cuando nosotros tenemos alguno de estos sentimientos, lo primero que se va a modificar es la respiración. Porque cuando tenemos ansiedad, miedo, censura, estrés, nuestro patrón respiratorio cambia. Es decir, empezamos a respirar de una manera no saludable. ¿Y qué pasa? A través de las emociones que afectan la respiración, vamos a afectar a lo musculoesquelético y ahí también va a afectar en el dolor de cuello. Y a la inversa también. Porque cuando nosotros tenemos un círculo de dolor, nos generan emociones negativas que afectan a la respiración. Seguimos afectando a lo musculoesquelético y seguimos sumando factores a que aumente el dolor de cuello. Entonces recién dijimos que las emociones afectan a la respiración. ¿Y qué sucede cuando entramos en un círculo en donde esto está exacerbado? Se desregula el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es el sistema de las funciones automáticas de todo el cuerpo. Es decir, nosotros tenemos dos sistemas nerviosos autónomos, en realidad es uno, pero se clasifican dos, que es el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos prepara para huir y el parasimpático para el descanso. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un círculo negativo de emociones que generan miedo, generan estar alerta, generan no querer hacer una acción por miedo a lo que suceda? Estamos en estado de alerta, es decir, nuestro simpático está ganando sobre el parasimpático. Los dos sistemas del sistema nervioso autónomo son fundamentales, pero tienen que estar en equilibrio. El sistema simpático tiene que actuar cuando es necesario y el parasimpático cuando es necesario. Pero ¿qué pasa cuando este está estimulado por demás? No lo deja actuar bien al parasimpático y no solamente vamos a estar en estado de hiperalerta, sino que al estar afectado en menos estimulación el parasimpático genera mal descanso, mala digestión y lo que sucede es menos regeneración. Es decir, que al estar afectado el descanso, la digestión, la regeneración, también no va a colaborar a la mejoría del dolor. Entonces, fíjense qué importante entender todos estos factores para poder llevar a cabo una coherencia en qué hacemos para mejorar el dolor de cuello. Y para terminar de cerrar el círculo de los factores que influyen en el dolor de cuello, vamos a hablar de los factores sistémicos. ¿Cuáles son los factores sistémicos? Por ejemplo, tener enfermedades de la tiroides, que puede ser hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Por qué hablo de la tiroides? La tiroides se coloca cerca de la garganta, es decir, en la cara anterior del cuello. Entonces, ¿qué sucede cuando hay enfermedades tiroides? No solamente va a estar afectando muchos sistemas endocrinos que también influyen en el sistema nervioso autónomo y en la regeneración, sino que también va a haber una tensión miofascial porque la tiroides no está funcionando bien, está todo comunicado. Entonces, fíjense que más allá de lo sistémico que genera la tiroides, también va a haber una afectación musculoesquelética por esta enfermedad. También las otras enfermedades sistémicas que afectan y pueden influir en el dolor de cuello es la diabetes, enfermedades vestibulares, que esto lo tenemos que charlar en un video aparte para que se pueda entender, y también afectaciones oculares. Vamos a hablar un poquito acá de la diabetes y las afectaciones oculares. Lo vestibular lo vamos a dejar para otro video. ¿Por qué la diabetes influye en el dolor de cuello? No solamente porque va a estar afectado el organismo por el exceso de glucosa en sangre, sino que esta glucosa genera efectos negativos sobre el colágeno. Y al generar efectos negativos sobre el colágeno va a estar afectando lo músculo esquelético. Entonces, fíjense cómo también desde la alimentación, de cómo estamos nosotros internamente, va a influir en el dolor de cuello, porque también afecta a la regeneración de los tejidos. Entonces, tener una enfermedad de base como la diabetes es un factor negativo para mejorar el dolor de cuello. ¿Quiere decir que si tengo diabetes o enfermedad de tiroides no voy a mejorar el dolor de cuello? No, no quiere decir eso, sino que tenemos que entender que también afecta al por qué me duele el cuello y también por qué puede costar un poco más mejorar el dolor de cuello. ¿Y por qué la afectación ocular influye en el dolor de cuello? Porque hay músculos oculares que hacen el movimiento del ojo que están inervados, o sea, hay un nervio que nos lleva la información para acá en su trabajo, que son el mismo que músculos del cuello. Entonces, cuando se afecta un músculo ocular, también se afectan los músculos del cuello directamente. Por eso que cuando tenemos afectaciones oculares como no ver bien o ver borroso, que necesitamos una ayuda extra, es necesaria esa ayuda o tener bien los controles del oculista para entender que esto también influye en el dolor de cuello, y no solamente en el dolor de cuello, sino en la cefalea tensional por exceso de tensión. Muchas gracias por haberme escuchado. Les dejo una rutina para que sigamos trabajando nuestro cuello para liberarlo de tensión.